empezar a preparar para ver nuestro segundo capítulo, nuestro tercer capítulo para nuestro segundo laboratorio, por si acaso. No se vayan a descuidar, vayan repasando. Cuando digo vayan repasando, no lo hagan todos los días, tampoco no sean tan fanáticos. Todos los días que nos toca esta materia, una horita más que es suficiente, no se necesita más tiempo. Y ustedes van a ver que con eso, al finalizar el semestre, van a tener aprobado y con buena nota además. Pero no cometan el error de los otros compañeros que estudian el último día, finaliza el semestre y todavía tienen que volver a venir otra vez más. No hagan ese error. Siempre tenemos que acostumbrarnos, especialmente en esta carrera, a una formación continua, porque continuamente te vas a ir formando, no te olvides. Entonces hoy vamos a empezar con nuestro capítulo 3, ¿de acuerdo? Ok, este capítulo 3 me va a dar, así como su nombre dice, ¿no? Simplificación de las funciones lógicas. En realidad es una forma muy sencilla de decir simplificación. Parecería que estamos aplicando algún proceso matemático para simplificar unas funciones. Pero en realidad con este capítulo lo que vamos a hacer es diseño de circuitos lógicos, de circuitos digitales. Esto es lo que vamos a hacer. Y para no tomar ese nombre tan pomposo de diseño, nosotros decimos simplificación de las funciones, que es el propósito central. Esto es lo que vamos a empezar a ver. Entonces nosotros decimos que la simplificación de las funciones lógicas siempre va a culminar en un circuito lógico. Y para que tengamos una buena metodología en la simplificación, va a tener que seguir algún mecanismo algebraico. Claro, ya sabemos que nuestro mecanismo algebraico para nuestro control va a ser el álgebra de Boole, que ese es el primer método que se ha utilizado para diseñar sistemas digitales. Claro que nuestros sistemas digitales, cuando los tengamos que implementar, cuando tengamos que dibujarlos como circuitos, vamos a utilizar nuestros operadores lógicos que hemos establecido en nuestro capítulo 1. Y esos operadores lógicos van a estar hechos en circuitos integrados. Esos circuitos integrados están realizados como circuitos integrados alineales. Son muy diferentes de los que hemos estado utilizando en la materia de electrónica 1, ¿no ve? Hemos utilizado también circuitos integrados. Allá son lineales, estos son alineales. Ok, eso es una primera importante consideración para nosotros. Lo segundo es, nosotros cuando empezábamos la materia hemos dicho que tenemos dos campos bien diferenciados, pero en el momento de la aplicación ambos se utilizan simultáneamente. Es los elementos combinacionales y los secuenciales. ¿No ve? Entonces, esta síntesis o simplificación de funciones o métodos de diseño van a estar diferenciados para esos dos campos. Un campo, por ahora, el combinacional, y el otro campo es el secuencial, que son campos bien diferenciados, por empezar, pese a que se los utiliza conjuntamente. El combinacional nos dice que las funciones, que la salida de esas funciones están en directa relación con las variables de entrada, con las proposiciones de entrada. Es suficiente que una proposición cambie para que la función, en base a los elementos que los correlacione, la salida cambie. O sea, parece ser una relación directa, ¿no ve? Parece que no participaría el tiempo. Claro, participa el tiempo. ¿Cómo participa? En la propagación de los elementos combinacionales, de los operadores lógicos que correlacionan las proposiciones de entrada para establecer la salida. Pero nosotros lo tomamos en nuestra definición como que cambias la excitación externa, cambia inmediatamente la salida y parecería que no demora el tiempo.
En cambio, en los sistemas secuenciales me dice, no es suficiente que cambie las excitaciones externas, sino que estos sistemas, para cambiar, necesitan actualizar su estado interno. Una vez actualizado su estado interno, las salidas, dependiendo del tipo de excitación externa y del tipo de actualización de estado interno, puede o no cambiar. Ah, es que estos sistemas secuenciales tienen una forma de recordar informaciones del pasado. Es decir, esa forma, ¿cómo se llama? Tienen memoria. Claro, no tienen la memoria como nosotros. Nosotros tenemos una memoria dinámica. Ellos tienen una memoria estática. Ya lo vamos a aprender. Entonces, por eso es que tenemos que diferenciar estos campos al principio. El campo combinacional y el campo secuencial. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es establecer los métodos de síntesis, métodos de diseño de circuitos lógicos combinacionales. Cuando ya dominemos esos métodos de síntesis y lleguemos al capítulo 6, vamos a establecer los métodos secuenciales, que conjuntamente con los métodos combinacionales van a poder diseñar sistemas que cumplen determinadas tareas lógicas. Nada más sencillo que eso. Ok. Entonces nosotros los vamos a experimentar o los vamos a separar en esos dos campos, ¿no ve? Y siempre los métodos que vamos a plantear van a ser métodos generales que van a estar fundamentados o ordenados con algún modelo matemático. Pero en principio no los vamos a tomar en cuenta. O sea, sí, bien lo voy a tomar en cuenta, pero no lo voy a mencionar. Pero sí va a estar hecho con ese modelo matemático, para que sea ordenado los métodos de síntesis. Si no, pues vamos a tener un desorden en el proceso de la síntesis. Y en la síntesis vamos a distinguir los elementos combinacionales y los secuenciales. Claro, como no conocemos todavía estos elementos secuenciales, van a tener que esperar. Nosotros vamos a hacer para los combinacionales, pero inicialmente damos ya sus definiciones, ¿no ve? Los circuitos combinacionales son aquellos en los que la salida en cualquier instante es una función exclusiva de la combinación de todas las variables de entrada. Es lo que decíamos. Está en función exclusiva de los operadores que correlacionan a las variables de entrada para establecer las salidas. Es la definición concreta de un combinacional. En cambio, la de un secuencial dice los circuitos secuenciales son aquellos en los que la salida depende no solo del valor actual de las variables de entrada, sino también de la historia del sistema, es decir, que tienen estados memorizados que influyen en el establecimiento de la secuencia de salida. O sea, no es suficiente que cambie la secuencia de excitación externa, no es suficiente en un secuencial. Entonces, claramente hay diferencia entre ambos sistemas, combinacional y secuencial. Pero no se puede estudiar conjuntamente. Ahí está nuestro problema. Entonces, por eso que nosotros nos vamos a separar momentáneamente, vamos a ir tratando los campos combinacionales. Una vez que lo tengamos bien establecidos los métodos de síntesis, vamos a tratar el secuencial, vamos a establecer un método de síntesis que con toda seguridad va a compartir con los elementos combinacionales. Por lo tanto, vamos a tener establecidos los sistemas secuenciales. Y en las aplicaciones, permanentemente se usa sistemas combinacionales y secuenciales o sistemas secuenciales y combinacionales para cualquier aplicación en el campo digital. Pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje necesito separar. No nos queda más alternativa. Ok, es lo que estamos diciendo. ¿No ven? Okay. Bien. Entonces, como habíamos dicho, vamos a tratar en primer lugar los métodos de síntesis combinacionales.
Y en otro capítulo, el capítulo 6 concretamente, haremos los métodos de síntesis de los sistemas secuenciales. Entonces, es importante solo recordar, porque esto ya está establecido, para la realización física de los sistemas secuenciales o de los circuitos secuenciales, nosotros vamos a utilizar circuitos integrados, alineales, y que van a estar hechos de diferentes configuraciones. Las configuraciones van a ser utilizando transistores bipolares o utilizando transistores unipolares, utilizando baja escala de integración o alta escala de integración, pero todos van a estar en circuitos integrados. Eso nos está diciendo. Sí, vamos a recordar otra vuelta lo que habíamos hecho en el capítulo 1, ¿no ve? Y eso era un problema de escala de integración. Entonces, normalmente al principio vamos a ir utilizando los elementos de baja escala de integración, SSI. Luego vamos a tener necesidad de utilizar circuitos de mediana escala de integración. Pero a medida que nuestros diseños se vayan realizando cada vez más complejos, vamos a ir incrementando la escala de integraciones y vamos a utilizar el LSI, el BLSI y el ULSI. Todas las escalas de integración. Y nosotros vamos a utilizar precisamente todas. Porque yo tengo métodos para los sistemas de baja escala de integración y tenemos métodos para los sistemas de alta escala de integración. Claro, que en los sistemas de alta escala de integración por la complejidad ya no son útiles los métodos manuales, sino vamos a tener que recurrir a los métodos auxiliados por un computador, que se vienen a denominar métodos CAD. Claro, los vamos a ir mirando cada uno. Ahora, obviamente, trabajando, pero harto, utilizando circuitos complejos, puedes hacer con estos otros métodos. Pero hay que trabajar harto. Y esa no es una cualidad que yo tenga, por lo menos. A mí me gusta usarme el trabajo. Y seguro si a ustedes les pregunto, también van a decir, no, hay que tratar de ahorrar, obviamente. Pero ¿sabes qué? El desarrollo de los países, hay veces, no te permite aplicar todos los sistemas. Otros países, un poquito más desarrollados que nosotros, te van a obligar a aplicar todos los sistemas. Y a medida que nuestros sistemas vayan mejorando, acá también te van a obligar a que conozcas todos los sistemas. Es mejor que tú estás empezando recién a prepararte y cuando te toque ejercer, con seguridad vas a tener que aplicar todo. Mejor nos preparamos en todo, ¿no ve? Pero de a poquito, de tal manera de no hacerlo complicado. Ok. Entonces, nosotros vamos a realizar o vamos a analizar tanto los métodos manuales como los métodos informáticos. Ahora, pero no, ni pretendas que nosotros vamos a enseñar la informática. No, aquí nuestro objetivo en nuestra carrera es electrónica. Por ahora en 3 menciones. La mención tele, ¿no ve? La mención control y la mención computación, o no es computación, la información digital, o el método, la mención digital, sí, efectivamente digital. Pero resulta que el digital ha invadido el campo de la tele y ha invadido el campo del control. ¿No ve? Claro, si eso tú le dices a uno que está en control, te va a decir, no, el control ha invadido. Ahí no nos vamos a poner a discutir entre nosotros. Entre bomberos uno no se pisa la manguera, dice, ¿no ve? No nos vamos a pisar la manguera. El asunto es que en todo están los sistemas digitales. Ahora, ¿quién fue primero, quién fue segundo? No me interesa ese análisis. ¿No ve? Entonces, pero en ese campo digital nosotros no vamos a enseñar informática, porque hay otras carreras para enseñar informática.
pero sí voy a utilizar las herramientas de la informática. En lo mínimo necesario de la informática, sí te voy a procurar explicar. Con toda seguridad tú debes saber más que yo de ese campo. Ustedes son unos curiosos en el tema, por ejemplo, navegar en Internet. Yo no soy tanto, ¿no ve? Igual navego, pero yo navego pues, en las aguas calmas. Tú navegas en las aguas turbulentas, ¿no ve? Entonces ahí está nuestra diferencia. El que navega en las aguas turbulentas procura curiosear todo. Yo soy más calmo que aquel, pero es más útil. Ok, después lo vamos a discutir ese tema. Entonces vamos a pasar por la utilización de todos estos sistemas, de todas estas escalas de integración, ya sean con métodos manuales o con métodos que echen mano a un ordenador. Los métodos que echan mano a un ordenador se llaman métodos CAD, métodos asistidos por computador, o métodos modernos de diseño de sistemas digitales, que los tenemos que aprender necesariamente. Ok. Veamos entonces. Nuestros sistemas combinacionales. Claro que para nosotros en los sistemas combinacionales, la primera herramienta que tenemos es el álgebra de Boole. ¿No ve? Porque los sistemas combinacionales son aquellos en los que la salida depende únicamente de la combinación de todas las entradas en un instante determinado. Y a esta definición de los combinacionales me respalda el álgebra de Boole. Este concepto, por eso dice, es ampliable a funciones lógicas y nosotros vamos a usar funciones lógicas. Y ya lo tenemos definido, además, esto solo estoy como a manera de repaso del capítulo 1. Por lo que las funciones dependen únicamente de los estados, o sea, de los estados de las variables de entrada. ¿Qué estados tiene, pues, de verdad o de falsos? ¿No ve? Pues de los estados. Como son dos, es plural. ¿No ve? Ok. Y los operadores que correlacionan la lógica de proposiciones, o las proposiciones en mi caso, que también hemos venido a llamar en variables lógicas. Ok. Nosotros decimos que para ese diseño vamos a emplear diferentes métodos. Y el primer método, como habíamos analizado en esta parte, que vamos a utilizar va a ser el álgebra de Boole. Pero no es recomendable. En el pasado reciente todo se ha diseñado con el álgebra de Boole. Y te digo de paso que es demasiado complicado. Y todavía no estamos nosotros para... Ahora que ya tenemos nuevos métodos para quedarnos con el álgebra de Boole. Pero es una poderosa herramienta. El álgebra de Boole, en el capítulo 1 lo has visto, nos ha auxiliado una enormidad para poder tener métodos de autocontrol. Entonces, el álgebra de Boole ya no lo voy a utilizar para métodos de diseño, sino lo voy a utilizar para autoverificación de las cosas que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, porque seguramente el día de mañana no voy a tener a alguien al lado para consultarle. Oye, parece que está bien esto. O alguien a la pasada te diga, te estás equivocando. ¿No ve? A ver, mira bien, ¿no ve? Ya no vas a tener esa persona, porque tú solito vas a estar en ese lugar tratando de hacer tu diseño. Tienes que tener auxilio de estos métodos. Claro, lo mencionamos, el álgebra de Boole. Lo vamos a usar, sí, pero muy poquito, pero lo vamos a usar. Ok. A partir de él empiezan a aparecer los métodos de síntesis que vienen vía un algoritmo. Nosotros vamos a denominar, en vez de algoritmo, los métodos estructurados. Y dentro de los métodos estructurados para diseñar sistemas combinacionales en el campo digital, el primer método que tenemos es el método de mapas de Carnot. También en los libros conocidos como método gráfico. Claro, el mapa de Carnot es un gráfico, ¿no ve? Es una asociación de cubos.
Ya sabemos que es. Y para que sea útil en el proceso de la síntesis, esa asociación de cubos debe cumplir un principio, ¿no ve? Ya estamos recordando que eso lo hemos visto en nuestro capítulo 1, en los métodos o mapas de Carnot. Ahora, este método tiene una deficiencia. ¿Cuál? Que cuando crece el número de proposiciones o el número de variables, la observancia de los ejes de simetría empieza a tener complicaciones. Y empezamos a tener muchos errores, que son difíciles de verificar. Claro, hay que practicar harto ¿en quién? En el álgebra, justo en el enemigo principal. Eso no nos conviene, ¿no ve? Entonces, para resolver esa limitación que tiene el diagrama de Carnot, ¿cuál? El número de variables. Cuando el número de variables es elevado, voy a tener complicaciones en el Carnot, por lo tanto surge un método para resolverle ese problema. Y a ese método, si este se llama gráfico, el otro método se llama numérico. Y aparece el método numérico de King-McCluskey, que ya no tiene limitación en el número de variables. Dice, este método es aplicable para cualquier número de variables, pero nace con un pecado original. Te dice, para que yo aplique el método numérico de King-McCluskey, las funciones tienen que tener la estructura canónica. Tienen que ser canónicas. Claro, cuando la función tiene pocas variables, canonizar es fácil. Cuando tienen hartas variables, canonizar, sí, es no muy complicado, pero complicado. ¿A quién voy a echar mano? Otra vez, ¿no? Otra vez. Porque eso es lo que hemos visto en el capítulo 1. Ok. Pero esa es su dificultad. Y una vez que tienes tu función canónica, aplicarle el método de síntesis es sencillísimo para cualquier número de variables. Es más, este método se puede programar para que una herramienta como una computadora te lo pueda hacer el trabajo para ti, en cualquiera de los lenguajes que ya sabes. Basic, el C++, o lo que hayas aprendido. Yo sé que hasta aquí ya sabes programar, ¿no ve? Porque ya has cursado esa materia con la licenciada Sok. Entonces, ella me ha dicho, no, los chavos que pasan por acá son capísimos. Y eso es lo que yo estoy queriendo. ¿No ve? Ya le hemos sugerido, por ejemplo, esperemos que volvamos a las clases presenciales, le hemos sugerido que en esa materia además se enseñen los lenguajes que vamos a utilizar acá, así para ya llegar. Pero no necesitamos saber todo el lenguaje, vas a ver que lo vamos a poder hacer. Suficiente la información general que te han dado allí. Ok, importantísimo. Entonces, encima, puede ser manual como puede ser automático, ¿no ve? Porque te lo hace una computadora. Pero en el fondo es como hemos dicho, este nace con un pecado original. ¿Cuál es su pecado original? Que las funciones tienen que ser canónicas. Y uno empieza a recordar del capítulo 1, dice, pero para canonizar dos cosas nomás tengo que hacer. Observar cuántas variables le faltan a los términos compuestos, luego aplicarle una reglita del álgebra de Born, el teorema fundamental de la o las variables que faltan, y pare de contar, así nomás era, ¿no ve? Sí, pero ahí uno se equivoca. Pero no importa, eso es lo que tienes que hacer. Y ya hemos aprendido. ¿A qué bien? Sabemos. Ahora, en el fondo ambos tienen problema, ¿no ve? Número de variables, estructura de la función. Si no es canónica, hay que trabajar todavía. Entonces, tienen problemas. Para resolver ese problema de ambos, surge este método, el método de las variables biformes. Este método de las variables biformes te sintetiza funciones de cualquier número de variables y funciones en cualquier estructura, sean canónicas o no canónicas, a la macana.
Es un excelente método. Casi todas las herramientas informáticas, dependiendo cuán complejos son las herramientas, o utilizan el método Carnot, o utilizan el método King-McCluskey, o utilizan el método de las variables bifurcadas. Claro, cuando yo digo, por ejemplo, nuestro simulador, que seguramente ya te han explicado, ¿no ve? ¿Cuál era nuestro simulador? El Proteus. Bendito Proteus. Ese Proteus te puede simplificar. Y ese Proteus utiliza una de estas herramientas. Luego seguramente ya te están explicando las otras herramientas. Los que repiten la materia ya saben a qué me estoy refiriendo. Los otros métodos que tenemos es el WinQPL, el QPL. Y de ese QPL hay varios además, no solo como QPL, con otros no. Luego del VHDL, vía el Quartus 2, ¿no? O vía el IC, lo mismo. Vía el Quartus 2, vía el IC, puede venir el otro sistema, el Verilog. Seguro que te están explicando. Con calmita vamos nosotros también a hacer lo mismo. Porque tienes que estar preparado para esos métodos, especialmente cuando ya te toque hacer tu segundo laboratorio. Por eso que en este capítulo 3 vamos a ver también el método Castres. Ok. Entonces aquí ya se han resuelto nuestros problemas. Entonces, como nuestras 16 funciones básicas me habían dado otros elementos, entonces me dieron estos elementos compuestos, el OREX y el NOREX. Capítulo 2 hemos mencionado harto estos dos elementos. Ok, que seguramente tú los vas a ir practicando. Entonces, pero estos dos elementos, el OREX y el NOREX, nos han permitido estructurar un nuevo método de síntesis, mucho más estructurado que estos, porque estos ya están basados en una función compleja. Claro, yo digo compleja en el OREX y en el NOREX. Una vez empieza a recordar sus expresiones básicas de la tablita que te hemos enseñado, dices, sí, era nomás relativamente complicado. Y a ese, cuando se utilizan para la síntesis de estas funciones, a eso se vienen a denominar método del OR exclusivo o NOR exclusivo, que también lo vamos a mirar, que es sencillo. Ok. Luego, después de ese método vamos a tener el método de los circuitos de mediana escala de integración MSI, porque todos estos métodos hemos dicho que van a utilizar el SSI, el MSI, el LSI, BLSI. Entonces va a haber un método MSI. Esto también se suele llamar programación hardware para representar o para sintetizar circuitos lógicos. Pero para eso tenemos que conocer harto sobre los circuitos de mediana escala de integración. Es decir, ¿qué? Es que en los circuitos de mediana escala de integración están los codificadores, los decodificadores, transcodificadores, los multiplexadores de multiplexadores, los circuitos aritméticos, etc. Las memorias, los contadores, los registros, es harto. Y te está diciendo, es utilizando esas funciones complejas que vamos a realizar el diseño. Y a estas alturas uno dice, ¿y por qué me tengo que complicar la vida con los tres métodos? O por lo menos con uno de ellos, ¿acaso no es suficiente? En el fondo suele ser sí, ¿no ve? Pero sabes que con estos métodos, suponte que tu circuito impreso sea del tamaño de la filmina, ¿no ve? Ese va a tener un costo. El costo de ese circuito, del 100% que me cueste ese sistema, el 70% va a llevarse solo esa tarjeta impresa. El 30% se va a llevar el valor de los componentes, el consumo de energía. Y él siempre te va a decir, cuanto más grande tu tarjeta, más consumo de energía. Y los procesos de síntesis
se refieren precisamente a eso, a tratar de reducir lo más que sea posible el tamaño de la tarjeta, a disminuir la cantidad de circuitos integrados, a disminuir el consumo de energía. Todas las diferencias que tú puedas establecer va a ser la ganancia tuya. Clarísimo lo que queremos hacer. Por eso es que vamos a procurar, porque estos métodos lo que nos van a hacer es reducir el tamaño de la tarjeta impresa, el costo del proyecto. Siempre tienes que hacer el mejor proyecto al menor costo posible. Eso es lo que busca la ingeniería. Porque después, no, pues puedes hacer a un costo bien elevado aplicando estos métodos. Claro, nosotros vamos a ser cómodos y decir, pero hace el trabajo. Sí, pero ¿a qué costo? Y finalmente el método que vamos a ver va a ser el método CAD. El método CAD en tres, no sé si llamarlo lenguajes, el WinQPL, el VHDL en sus orientaciones con Quartus 2 e IC.